Schwarzenegger tendría que terminar colgado en la plaza. ¿De dónde hiciste tus dólares? No me importa. ¿Es acaso narcotráfico, trata de personas, venta de armas? ¿Acaso triangulás todo el tiempo tu producción con Paraguay? No pasa nada. Vení a Argentina, usa tus dólares. Yo creo que hay que defender el régimen de Tierra del Fuego, pero expulsar a esos empresarios. Este tipo de gobiernos que tienen esa perspectiva de bajar los impuestos, cuando hablan de bajar impuestos, hablan de bajar impuestos a la riqueza. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta de ser una boluda que paga impuestos? Qué boludos que somos, ¿no? Nos faltaron huevos para no pagar impuestos. Sí, yo escuché eso ayer a la tarde, fue hoy a la mañana, Ayer ya a la no me mañana acuerdo. Claro, sí, y resulta que sos un gil. Cada vez que pagás el IVA sos un tarado. Cada vez que te descuentan de tu recibo de sueldo o ganancia sos tremendo pelotudo. Un envidioso, Un envidiosa. envidioso. Sí, porque estamos, es una declaración de envidia querer Claro. que la gente que logró escapar de las garras del Estado pague impuestos. Estamos en esa. A mí me genera una duda eso, que por ahí ustedes pueden responder en comentarios si saben algo de leyes, que es, si yo no pago los impuestos, si digo no pago impuestos porque pongo como prueba, si la AFIP me quiere hacer un juicio, las declaraciones del jefe de Estado, Sí, ¿no me tendrían que saltar a favor? Si el Y- tipo dice que no hay que pagar impuestos. son poderes diferentes. No, porque el arca... Código penal. Bueno, claro, pero AFIP depende del Ejecutivo y el jefe es él. Y Él es sí. el líder del Estado. ¿viste? No, claramente marca una señal donde los evasores son héroes, lo viene diciendo Claro. ya desde el año pasado. Sí me llama la atención como insistir en esa narrativa, sobre todo un año después de un blanqueo, ¿no? Quienes querían acceder a un blanqueo accedieron el año pasado, hasta $100.000 no pagaron nada, lo bancarizaron, no hubo ningún problema. Si se quiere, ese era un blanqueo que apuntaba muy a la clase media, pensando que quien tenía menos de $100.000, no sé, ahorraste $2.000, $5.000, $10.000, lo podías meter para regularizarlo, ya sea para usarlo o para simplemente tenerlo de manera formal sin costo. Este ya está pensado tipo, ¿de dónde hiciste tus dólares? No me importa. ¿Es acaso narcotráfico, trata de personas, venta de armas? ¿Acaso triangulás todo el tiempo tu producción con Paraguay? No pasa nada. Vení a Argentina, usa tus dólares. Es como medio un eslogan de un narcoestado. Para eso no está la economía, para eso está el Ministerio de Seguridad, de Defensa, dijo Milei. La economía Claro. no tiene que hacerse preguntas sobre el origen de los fondos, ¿no? Ahí está Rarísimo. la división. Sí, es una apertura para que venga cualquiera a tratar de hacer negocios en Argentina. A mí me parece un poco raro igual. O sea, me parece como un síntoma de debilidad del gobierno Claro. de querer seguir insistiendo con esto. Primero, lo ridículo del asunto, por lo que vos decías. Si Milei sigue insistiendo que los impuestos son un robo, bueno, él es el jefe de la mafia. Si él es el jefe de Estado, que mañana decrete que no existen más los impuestos. Si él es consecuente con lo que dice. Ahora, Milei evidentemente sigue razonando de una forma como si él no fuera el jefe del Estado. Dice que el Estado te roba, pero él no hace nada para evitar eso, sino que hace lo contrario. Mina la capacidad del Estado, intenta fomentar la economía Barrani, al parecer, y digo que me parece una muestra como de impotencia porque no pudieron darle la vuelta a la medida. Estamos acá hace como 3 semanas hablando de lo mismo y no pasa nada. El gobierno se enroscó hablando de esto y todas las semanas el anuncio parece ser distinto, pero el anuncio no aparece y muestra que evidentemente el gobierno está teniendo problemas para generar dólares. Totalmente. Yo adhiero a una muestra de debilidad, pero me preocupa mucho la narrativa, ¿viste? Esta idea Sí, de sí, llamarlo totalmente. dólar colchón y demás. Mira, o sea, si vos estás vendiendo tus dólares para pagar los servicios, para llegar a fin de mes, para comprarte una tele, lo que se te cante, o para irte de vacaciones como pasó en el verano, si vos tenés un ingreso justificable, seas monotributista o trabajador, nadie te va a hacer problema, por gastar $3.000, $4.000. Estamos hablando de compras grandes donde hay que hacer una declaración, como en la compra de un auto o en la compra de un inmueble, donde al haber un registro de eso, tenés que declarar de dónde salieron los fondos. Entonces se vuelve un poco más turbia la cosa. Yo creo que hay que llamarlo dólar lavado y dejar muy en claro que es para gente que tiene un flujo de fondos ilícitos. No tiene que ver con lo que vos ahorraste, lo que fuiste separando con el canuto del dólar. No, esto tiene que ver con gente que tiene flujos de ingresos que están fuera de registro y hablamos de, el agro triangulando con Paraguay para no pagar impuestos. Hablamos ya, eso sería actividad lícita, pero con evasión fiscal, pero también de actividades ilícitas, obviamente con todo el narcotráfico, pero con cosas incluso más profundas, donde es muy difícil vos decir, el narco que se maneja el Ministerio de Seguridad, porque ¿a quién van a agarrar? Y a los giles, o sea, a los grandes, a los que manejan la plata en serio, lo que les está diciendo Milei es, no pasa nada, vengan a usar la plata acá y agarraremos con la policía de Pato Bullrich, agarraremos a los giles que andan dando vueltas. No, totalmente, porque
finalmente los que tienen el flujo de dólares en algún momento los tienen que blanquear, usar, ¿no? En Rosario las torres que aparecen, que están vacías, Total. ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Nordelta, de dónde salió la guita de Nordelta, y todos esos barrios cerrados que aparecen, que además después tampoco pagan impuestos. Hay todo un mecanismo para legalizar la guita en negro. En Argentina y pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Ahora, Milei lo quiere... Casinos, restaurantes, hoteles, Claro, obvio. top 3. Sí, totalmente. Y Milei ahora quiere flexibilizar eso, pero es todo lo contrario a los dólares del colchón, ¿no? Porque primero, la gente guarda dólares en el colchón para no usarlos, no para usarlos. No es que está esperando, sí, quiero una regulación para usarlo. No, yo los guardo porque es mi forma de ahorrar, porque si lo tengo en pesos voy a perder guita y el año que viene el otro no lo voy a tener, o para darle a mis hijos, o para tenerlo. Total. ¿No? En caso de que pase algo, para hacer algo, pero en el futuro. Nadie quiere gastar los dólares. Y te interrumpo ahí. Si vos lo querés usar, no tenés ningún conflicto. O sea, Claro. no sé, se te rompió el techo, ¿viste esas cosas que pasan que de repente necesitas un montón de guita y ahí usás el canuto? Bueno, nunca hubo un problema por usar ese canuto porque hay un 40% de informalidad en Argentina que permite que vos puedas comprarte esas cosas sin que tengas que hacer una declaración jurada o que tengas una caja de ahorro en un banco ni siquiera. No, obvio. Todo el mundo, además, esto pasa cada vez más. Todo el mundo te hace un 10, 15% de descuento en efectivo. Sí. Justamente pensado en ese sentido, ¿no? Entonces, ya hay todo un mecanismo que funciona de esa forma. De hecho, en uno de esos foros de económicos para millonarios de gente que no labura, a Caputo le hacen el chiste de decir, vos querés hacer un blanqueo masivo para que circulen los dólares. Bueno, eso en 11 funciona hace 50 años, le dice. Entonces, Y sí. que era mucho del público que estaba ahí venía de ese lado. Entonces, ahí hay... me da la sensación esta de que es como una profundización en la medida en que se va sabiendo hacia dónde apunta el gobierno, de que no es ni para la gente que no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, porque probablemente ya la haya quemado esa plata y porque no la quiere quemar, sino que es para este flujo y que al mismo tiempo es profundizar la transferencia de ingresos, ¿no? Porque los giles que pagamos impuestos somos los que laburamos. Obligatoriamente, cada vez que compramos las cosas, nosotros compramos más cosas que cosas en el supermercado que pagan IVA, que los que tienen mucha guita. Esa gente se la guarda más o invierte en activos financieros que no pagan impuestos en Argentina. Somos de los pocos países del mundo que en Argentina no se paga impuestos por la timba, por bonos, por acciones, títulos públicos, títulos corporativos, nada paga impuestos en comparativa con cualquier país de la región, hasta incluso con Estados Unidos. Ahora, si vos vas a comprar, pagás el 21% del IVA. Ahora, si vos tenés una empresa grande, factura mucho y tiene que hacer la declaración de ganancias de bienes personales, vas acá a Puerto Madero y contratás a uno de los tipos que además redactan las leyes para este gobierno para saber cómo hacer para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Esos son los expertos que se escaparon de las garras del Estado. Ahora, nosotros tenemos que pagar sí o sí el monotributo porque si no te dan de baja. Y ni siquiera es solo AFIP. Vos, el banco solo ya te avisa de que tenés que pagar, tenés que... levantarte de categoría cuando tenés Sí, te determinadas recategorizan de oficio. determinados ingresos, claro, y hasta Mercado Libre. Si vos vendés determinada cantidad de guita por Mercado Libre o cobrás por Mercado Pago, solo la aplicación te bloquea y te dice recategorizate o presentame todos estos papeles de la FIP, que son papeles muy largos, ¿no? Son trámites largos y engorrosos de los cuales la gente no sabe bien cómo hacer. Entonces, todo el mecanismo está hecho para que los giles laburantes paguen impuestos, hasta incluso si manejás un Uber, ¿no? O sea, no escapa que vos tengas un recibo de sueldo o no. Pero las empresas, las personas que tienen miles de millones de pesos, millones de dólares, que los generan en Argentina y que generan todos estos márgenes de ganancia en Argentina, cada vez pagan menos impuestos y la perspectiva es a que paguen todavía menos. Total. Y además hay que tener muy en claro, la última vez que se subió el IVA, que es ese impuesto que pagamos todos y todas, fue con Cavallo en el 95-96, ahora no me acuerdo. Pero fue ¿por qué? Porque este tipo de gobiernos que tienen esa perspectiva de bajar los impuestos, cuando hablan de bajar impuestos, hablan de bajar impuestos a la riqueza, hablan de bajar impuestos a los que efectivamente tienen más capital y siempre el correlato de eso es que terminan aumentando los impuestos indirectos, porque el sueldo a la familia de Adorni la tenemos que pagar, ¿entendés? Entonces la recaudación la tienen que tener igual, hay un piso de recaudación que tenés que tener y lo que termina pasando es que se aumentan los impuestos que son más fáciles de cobrar, que son los que pagamos todos los giles. Entonces en esa discusión impositiva es muy importante tener en cuenta la desigualdad que existe entre quien puede evadir impuestos y quien no puede evadir impuestos, más allá de después en qué se usa esa plata, donde obviamente que si sos una persona que va al hospital público, que usa la escuela pública y demás, bueno, necesitas que ese Estado esté mejor financiado.
pero eso es otra discusión. O sea, incluso en la parte de recaudación hay una desigualdad muy marcada, donde la narrativa de evasión de impuestos como héroes te deja a vos en el lugar del pobre Gil que va a estar obligado a pagar siempre impuestos. Y que además Milei se te caga de risa, porque te dice... te caga de risa y dices, sos un Gil envidioso de mierda. No te dieron los huevos Porro. para salir. Uso otra palabra un poco más técnica, pero es básicamente está diciendo, a vos no te dieron las agallas, algo así para escapar de las garras del Estado y sos envidioso del resto, claro. Ahora, si Milei realmente quisiera... Además yo quiero su declaración jurada, chicos. No, me está diciendo que él es un evasor. Milei es indigente y Karina Milei también. De principio me está diciendo que son dos evasores de verga que se autoindultan y cierran las comisiones para investigar sus propios casos. Entonces ahí también hay una cuestión muy difícil porque está muy a la luz su nivel de corrupción en términos de cobrar reuniones, cobrar favores. Es un presidente que vivió los primeros meses en un hotel como presidente electo en un hotel privado teniendo reuniones de las cuales no tenemos ni idea ni con quién se juntó, ni por cuánto tiempo, ni qué fue lo que arregló. No tenemos ni idea qué arregló con Estados Unidos en estas relaciones carnales 2.0. Hay todo un marco de corrupción alrededor de él que hace que parezca impune, pero que en cuanto llegue un poco el ocaso, chicos, besito, bye bye. Sí, totalmente. Ahora, lo cual también las acciones cotidianas muestran que el tipo realmente no quiere bajar los impuestos a toda la actividad económica o a que los emprendedores tengan menos impuestos, sino que va directamente a la cúpula de los que ya no pagan más bienes personales, a los que pueden hacer este tipo de triangulaciones o de blanquear mucha guita que hayan tenido en negro. Porque si el tipo quisiera que las empresas paguen menos impuestos, tendría que bajar el impuesto como el más regresivo de todos, el que pagan todos los comerciantes, que es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o sea, el impuesto al cheque, que también lo puso Caballo en el 2001. Sí, iba a ser transitorio. Claro, que lo pagamos cada vez que alguien tiene cuando uno hace una transferencia desde una cuenta de empresa, desde una cuenta corriente, cada transferencia te cobran el 0,8%, que es un montón. Las empresas hacen un montón de transferencias. Y hasta incluso uno tiene que registrar una empresa si factura mucho o si genera muchos movimientos con su cuenta personal. Entonces eso le afecta sobre todo a las pymes que recién arrancan, porque tienen una capacidad menor para hacer frente a esos gastos hormiga que van directamente a financiar el sueldo de Adorni y su familia. Entonces hay un montón de cuestiones impositivas que son todas regresivas, todas caen más sobre los que menos tienen y sobre los que quieren progresar, emprender, que justamente es la narrativa que tiene el gobierno, de tratar de darle, en realidad ellos dicen que hay que darle más vuelo al emprendedurismo, etcétera. Bueno, con este tipo, el esquema impositivo argentino actual hace que eso no exista, que sea cada vez peor. Fomenta la concentración. El tema es que también como ganaron las elecciones de Cava, no sé si sentís lo mismo, yo veo desde ayer están en pija, o sea, como que hacen lo que quieren, anuncian lo que quieren, dice yo ahora voy a hacer, como si Cava votó todo el país y ganó Adorni por afano. No, chicos, Cava es un distrito, la mitad de la gente no fue a votar y Adorni sacó 30 puntos. Entonces, nos vamos calmando un poquito. Pero bueno, están en esa, ¿no? Están como, ya vamos por todo, el batacazo, provincia de Buenos Aires, octubre. Falta mucho, chicos, falta mucho para octubre, pero estamos transitando esta semana donde se anuncian encima, ¿viste? Están como, bueno, eso, dólar colchón, todo, pero todavía no tienen el decreto en el boletín oficial porque todavía... En términos de normativa, en términos de lo que puedes publicar, en términos de generar un blanqueo donde alguien pueda entrar y después no lo persiga el Código Penal, bueno, requiere una flexibilización de las normas muy importante de ARCA, de la UIF, o sea, de la Unidad de Investigación Financiera del Banco Central, que saben que si cambia el gobierno, ese tipo de delitos tiene 5 años de validez, entonces si cambia el gobierno... Y bueno, pasaron 3 años y yo te puedo preguntar de dónde verga sacaste esos $50.000 para comprarte la Amarok. No, pero además si Milei cambia todas estas normativas, el mundo se va a dar cuenta que es un narcopresidente, que es un bananero, que tiene el mismo esquema legal que al que le acusaban Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo a todos los dictadores bananeros de América del Centro. Entonces, si Milei avanza con estas normas, lo van a empezar a perseguir las mismas entes que armó Estados Unidos para combatir el narcotráfico, el terrorismo, etc. Sí, además existe el Gafi, que es este grupo a nivel internacional con ciertas reglas, donde hay países que están como bien, la lista gris y la lista negra, ¿no? Y la Argentina salió de la lista gris, le costó, cumple con las normas del Gafi ya hace bastantes años,
Y esto sería difícil que no nos vuelva a meter en esa lista gris de países que son poco claros en sus normas fiscales. No, totalmente. Y eso genera varios problemas en términos de negocio, por eso no aparecen las inversiones, eso lo dijo un poco hoy el presidente del AmCham, pero, o sea, por un lado, el riesgo país no baja de 700 puntos, que es un montón, para todos los No bajó políticos. Incluso después de las elecciones. Yo pensé que iba a bajar así como... No, porque no termina de depender 100% de Milei, porque a nivel internacional esta semana tampoco fue muy buena. Nosotros acá con Fer habíamos anunciado el fin de la guerra comercial. No tan así, pero China ya ayer sacó una carta diciendo que Estados Unidos no estaba cumpliendo con eso. Hay un problema muy grande también fiscal en Estados Unidos porque Trump también le está bajando los impuestos a los ricos y eso está haciendo subir el riesgo país de Estados Unidos. Está subiendo mucho la tasa de interés en Estados Unidos y eso afecta mucho al riesgo país del resto de los países del mundo. Pero en Argentina volaron las acciones igual el lunes. Hay una diferencia entre los bonos y las acciones. Pero pese a todos los esfuerzos que hace el gobierno, el riesgo país no termina de bajar, ¿no? Porque creo que se da esta situación que vos decías recién. El gobierno está eufórico porque se lo come a Macri. De hecho, ayer a la mañana Milei dice, si Macri me quiere psicopatear, yo puedo ser más psicópata que él, ¿no? Y lo dice con una cara de psicópata. Todos le creemos totalmente. Es 100% chequeado, 100% cierto. Macri se fue de vacaciones, pero... ¿No te divierte igual la pelea entre ellos y el PRO? O sea, a mí ¿qué te voy a decir? A mí me encanta. O sea, hay algo ahí que me regocijo. Sí, es divertido, pero evidentemente... Igual pasamos de una derecha a una extrema derecha, ¿no? No es que me alegra en términos de perspectiva. Y Milei está arrasando. Macri parecía el ser más malo de la Argentina, como un villano que tenía el blockbuster de absolutamente todos en la política y podía hacer lo que quiere y tenía el poder judicial y tenía la plata y tenía los contactos y tenía el círculo rojo de Argentina y del mundo y de repente viene outsider y lo remea, es como lo ves de afuera y decís, bueno, un poco de placer me genera, ¿qué te voy a decir? No, obvio, y el bait de la inteligencia artificial, de esos deepfakes, después... Parece que fue el Buni, ¿viste? Sí, pobre Buni, no fue. Qué pobre Buni, boludo. Lo mandan al frente al pobre Buni. Pero encima bueno. Ahora tuitea boludeces, me da más bronca. Justamente. Como bancate que sos libertario, Gil. Pero es un pibe que hace. ¿Qué va a ser un pibe? Él no creo que él haya hecho ese video. Supuestamente fue de la primera cuenta que salió. Y claro, pero lo mandan al muere a él. Y bueno, amigo. Te pasa por Gil. No, obvio, los totalmente. Giles siempre son los que caen, deberías saberlo. A mí igual me hace estallar, me parece el mejor por lejos, por varias cuadras de distancia. Sí. Incluso sus videos sobre otras cosas me divierten. Sí, además sube contenido gamer, hace chistes con juegos, hace chistes generales, roba mucho, pero como todo tuitero, y como todos, pero no pasa nada, eso está perdonado, pero hace chistes generales, ¿viste? Y muchas veces hasta hace chistes bardeando a Milei. O sea, hace chistes así como que Milei está loco, hace chistes con eso, que no lo hacen el resto de la granja de trolls porque Milei es el emperador máximo. Es medio aparte. Es un monotributista, monotributista del troleo. Exacto. Por eso el tipo lo mandaron primero. Claro, obvio. Primero que los giles primero, ¿no? Eso seguro, pero no deja de ser muy chistoso. por esto, ¿qué querés que te diga? Nah, que no caiga. Sí, yo quiero venganza, yo soy muy resentida, me acuerdo de todos y cada uno de ustedes, hijos de puta. Pero bueno, para mí que caigan más los otros, los que son más boludos, o sea, o los que, como el traductor y toda esa gente que son gente que quiere hacer daño. Son malvados. Vos te das cuenta que él se jijea, ¿viste? No quiere hacer daño el Buni. ¿Qué no va a querer hacer daño? Es un nefasto. Bueno, no sé. O sea, hasta la cara me parece muy amigable el tipo. Cómo habla cuando descubrieron quién era. Sí, es muy chistoso. A mí yo lo quiero abrazar. Empatizo Gonza con el Buni. Sí, para mí es el mejor. Pero no, y mientras pasa eso, aparece Santiago Caputo con las gafas, con el pucho. Se puso lentes para mí porque la vez pasada le sacaron una foto de cerca, la audio no le gustó. Dijo yo, a partir de ahora, lentes, pero... Claro, gozando, ¿no? Me da paja, para mí es el típico... No sé, o sea, a mí me genera esto. Después capaz hay gente que le genera otra cosa, ¿no? No sé cómo le genera al público hombres, eso digo. Pero a mí me genera un banana, sí. Pero que lo ves y decís, no, qué insoportable, por favor. O sea, no hay chance de que la pases bien con un tipo así. Es lo peor que hay. O sea, como vende todo lo que no tiene. Es como, me da un poco de pena. Me parece un tipo medio solo, ¿viste? Como pero que él se come el cuento y después llegas a la casa y pobre tipo. No, pero así todo es el único que tiene familia de toda esa mafia. Bueno, es el único. Es el único que realmente tiene familia. El resto no tiene ninguno. Tiene su familia con sus chicos, con su señor en su casa. Esa cosa de Peaky Blinders. Tenés 40 años, flaco. Sí. O sea, uno de 20 digo, bueno, está bien. A los 20 te puedes creer que sos lo más. Hay una ventana donde el mundo te perdona que seas medio pelotudo. Pero
Pero a los 40 viste una serie y flashás que sos Peaky Blinders, sos medio pelotudo. No, y era en la cuenta nueva, lo primero que hizo fue subir un GIF de Peaky Blinders, ¿cómo se llama? No puedes basar tu personalidad en una serie a los 40. Pero es de varias, Triste, porque hace referencias a Star Wars y ahora estaba con las referencias al Club de la Pelea. Él dice que... ¿Y cuál sería el Club de la Pelea? Porque nunca entienden ninguna película. No, Jack, o sea, el tipo que no tiene nombre al principio, que después se transforma en Tyler Durden y son el mismo. Claro. También esa es la gracia. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Hay que ver cómo esto evoluciona, pero el dato es como que los tipos aparecen comiéndose al pro, comiéndose a todo el mundo por delante porque ganaron la capital, canchereando. Ganó Karina igual, no ganó él. Bueno, esa también es la interna que tienen adentro del gobierno y que siempre sobreactúan las victorias y minimizan las derrotas, ¿no? Entonces acá ellos muestran como que ganaron, pero sí, en realidad, de hecho, no metió ni un legislador la banda esta. Entonces ahí también tienen una disputa para ver cómo cierran la provincia de Buenos Aires. Pero en el medio, obviamente, hay que disfrutar que Mauricio Macri está en las últimas, ¿no? Sí, hay algo de eso. Y además no se entiende su estrategia, él se va, ¿viste? Igual eso pasa mucho con los ricos, que uno cree que se comprometen más y no. Como que son ricos. Su principal activo es el bienestar y el chabón como, bueno, esto me estresa, me voy. Él siempre se va en los armados de lista. Como que él es rico. Tiene alma de rico, criado como rico. No va a estar en esas cositas. Sí. El Turco Asís tiene una gran definición. Ahora ya tiene un poco la pólvora mojada, pobre Turco, está grande, pero ha tenido grandes definiciones que dice que Macri construye como una celebrity. Claro. O sea, nada lo toca. El tipo es impoluto, se puede ir a los Emiratos un mes, va a volver y va a seguir todo igual. Bueno, eso ahora se le está acabando, ¿no? Evidentemente. Claro. Pero el tipo hasta ahora dice, uno no le puede pedir a Macri que sea un armador político porque nunca lo fue, no puede ser un estratega de campaña, no puede ser un pensador. No lo fue, él es una celebridad. Yo quiero que libere documentos. Yo quiero Pochoclito, quiero ver el carpetazo de Pato Bullrich, quiero ver el carpetazo de Ritondo, de Santilli, quiero el lado oscuro de la gente. Por favor, Mauricio, dale. O sea, ¿para qué? Al final era todo mentira. ¿Qué es esto? ¿Y el killer? ¿Dónde está el killer? Era Bait. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el killer? ¿Qué ha pasado en este país? Bueno, de hecho... Se perdieron los valores. Justamente le dicen el killer porque el Turco Asís le puso el ángel exterminador. Pero bueno, él dice que no puede ser exterminado. Hay que ver. No sé, o sea, evidentemente ahí nos perdimos de algo. Hay que ver cómo avanzan ahora los cierres de listas y todo esto. Y él tiene mucha injerencia en el Poder Judicial. Entonces hay que ver que si toma alguna represalia. También la venganza a veces se toma un poco más de tiempo. En teoría sí, hay que ver porque... Sobre todo para los ricos, ¿viste? Él no se va a olvidar de esto. No, eso seguro, pero hay que ver si los jueces le siguen respondiendo si el tipo ya no tiene más poder, ¿no? Es como un círculo, ¿no? Es muy difícil de saber, pero no hay dudas igualmente que el gobierno ganó la elección de la Ciudad de Buenos Aires y está fortalecido y por eso hoy a la noche parece que van a estar en una entrevista con Majul. Karina y Majul. Karina, que no sé qué le pasa, o sea, yo le daría un consejo nada más, que es colocar la voz, boluda, no es tan difícil. O sea, tenés que ir un coacheo una vez con alguien que te diga cómo colocar la voz y listo. No puede ser que hablas así. Es como si estuvieses dejando todo en el gracias. Encima, tipo, lo deja todo para decir gracias, ¿viste? No es que está dando un discurso hace una hora. Flaca, colocá la voz. Nada más te pido, es lo único que te pido, nada más. Le debe costar respirar, no sé, no debe tener una buena... Pero no, eso es coacheo, eso es colocar la voz, nada más. Hay gente que le sale natural y hay gente que necesita, que hace docencia, ponerle y que le tienen que decir, che, tenés que... Porque si no, la cuerda vocal te queda arruinada y vos no podés ser candidata a nada si no podés hablar. Si no podés decir 3 oraciones seguidas, ¿candidata de qué? Hay que ver si quiere ser candidato o va a seguir siendo el jefe, ¿no? Porque ella tiene un cargo mucho más importante. Ella es la presidenta de la nación. Milei boludea en Twitter, no hace otra cosa. Entonces, si pasa a ser candidata, también se quema, ¿no? Porque vos pasás de ser la jefa, el jefe, el poder en las sombras, y cuando hablas sos esto, es raro, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. No, tiene astucia porque ella cobra cada visita del hermano. O sea, rápida es para los negocios, una gran emprendedora. Pero hay algo ahí en lo público que le cuesta mucho. Sí me sorprendió el lunes que estuvo Milei con Laje. Yo por eso digo que estar en pija, porque estuvo hasta con las luces prendidas. Imagínate lo bien que se levantó Milei el lunes para que le puedan prender una luz en la cara. Se le veía en la cara que están todas las arrugas. Si no se le ve. ¡Ey! Yo dije, este tipo está se curó, es un milagro, se curó de la foto. Está contento, está bien. Claro. Dijo, este es mi día. No sé, son más raros, chicos. Igual nos gobiernan y nos ganan, así que...
No, obvio, por eso, está bien. Siguen, evidentemente, Javito sigue domando. Pero, nada, hay que ver qué pasa de acá a Por futuro. elección o indiferencia. Claro, sí, las dos variables. Y de hecho ellos apuntan a las dos, ¿no? También. Total. Pues, algo que venimos charlando hace bastante. Ellos ganan en el caos de todo el resto. Pero hay que ver cómo avanza de acá a futuro, sobre todo en estos términos, en los términos más económicos, ¿no? De cuánto sostenible puede ser esto y se llega realmente hasta las elecciones. Porque si esto fuera tan sostenible como parece que es, que la estabilidad económica, la baja de la inflación y el dólar barato llegó para quedarse, porque el riesgo país está en 700, y en Brasil está 300 y en Chile 200, ¿no? O sea, ¿y por qué no acumulan reservas? Por O sea, eso. hay una conexión directa entre el riesgo país y la acumulación de reservas. Y esto de que el dólar a 1000, digo, no era sostenible en febrero, y no es sostenible en mayo, chicos. O sea, cada día que pasa es menos sostenible que el anterior. Y los dólares del fondo ya entraron. O sea, ¿dónde entra otra masa de dólares? Tenés la liquidación ahora. En junio termina. ¿Y qué haces? ¿Qué Nada. hacen? No, ahora te están tratando de hacer un puente, otro puente más, de deuda, obviamente, para eso Caputo está el el constructor. Toto, claro, quiere emitir toda una cantidad de deudas de acá hasta ese momento porque no compra reservas en el Banco Central, ¿no? Ahí también hay un racionamiento circular, que era lo que decía Cande recién, que es que el riesgo país no baja por las reservas, porque no hay reservas en el Banco Central si uno hace una comparación con el resto de los países. ¿Por qué? Porque el riesgo país sería la tasa de interés a la cual se endeudaría el gobierno si quiere tomar deuda, que es lo que más necesita Caputo. Caputo quiere tomar deuda ya, pero no puede. No puede porque el Tiene riesgo país está muy abstinencia. alto. Claro, obvio. Ya Ya pasó pasaron mucho tiempo sin deuda nueva. Está por venir un Bopreal, necesita sacar eso ahora dentro de poco, pero para emitir nueva deuda, para pagar la deuda vieja, ahora el 9 de julio hay que pagar la deuda, capital e intereses, casi 5.000 millones de dólares de lo que se reestructuró en el 2020. Ahora, esa guita va a salir de la guita del FMI, de la plata que haya hoy en el Banco Central, eso le va a pegar a las reservas. Entonces, para que baje el riesgo país, debería, Milei dice, no hace falta acumular reservas, no hace falta hacer mucho porque la macroeconomía está sólida, está bajando la inflación, sigue habiendo superávit fiscal, superávit financiero y las variables, se abrió el cepo, por lo tanto hay una flotación más o menos libre del tipo de cambio, por lo tanto eso va a hacer que naturalmente el riesgo país baje. Ahora, la mayoría de la gente del mercado dice lo que dice Cande recién, si no hay reservas en el Banco Central, los inversores no tienen confianza en Argentina porque ven que el gobierno no tiene dólares para pagar esos bonos. Por lo tanto, no te voy a prestar plata nueva si vos no tenés guita para pagar los bonos que ya están circulando ahora. O sea, Pero además el fondo no es tarado. Esto del esquema libre, más o menos. O sea, el cepo de las empresas sigue y hay también señales que manda el Banco Nación con el dólar oficial y el Banco Central operando en futuros, que hace que el dólar se mantenga en este 1050, 1100, 1150. Entonces, digo, el fondo ve eso técnicamente y te dice, esquema de flotación libre, magoya, hermano. Vos estás interviniendo acá y a futuro para que mantener el dólar en este esquema. ¿Lo podés hacer ahora? Sí, lo podés hacer ahora porque tenés dólares, pero en cuanto te quedes sin dólares volvés a la misma situación que estábamos en marzo. claro, pero el fondo banca. Ahí Sí. hay una diferencia dentro de los círculos rojos. Porque el fondo banca y dice quemá los dólares para llegar a las elecciones. Cristalina Georgieva dijo hay que votar a Milei. Ahora, Qué fuerte, man. el FMI puso la guita, pero las empresas, ni siquiera las de Estados Unidos, que se supone que son las aliadas del fondo de Cristalina Georgieva, ponen la plata de verdad. Hoy a la mañana decía Minujín, el jefe del AmCham, de la Cámara de Comercio estadounidense-argentina, o argentina-estadounidense, que son las empresas yanquis que operan en Argentina, las multinacionales, decían, necesitamos reforzar la institucionalidad. ¿Por qué? Por esto, porque no podemos tener al gobierno interviniendo en futuros, con el Nación, vendiendo títulos, interviniendo en el MEP, y después Milei diciendo que son todos unos degenerados, que él es más, como dijo, que él está más trastornado que el resto, y que se va a comer al PRO. Que dice la Cámara de Comercio yanqui, acá necesitamos institucionalidad. O sea, un acuerdo político más amplio. Milei no puede mear a todo el mundo porque no tiene diputados para hacerlo. Por más que saque 50 puntos en octubre, no va a tener la primera minoría en la Cámara de diputados y de senadores. Por lo tanto, esto, en el momento en que a Milei se vuelva completamente loco, se puede ir toda la mierda y perdemos todo el avance que tuvimos hasta ahora. Las garantías de cuidar el superávit fiscal, las garantías del ajuste, las garantías de que
y vas a juntar la guita para pagarnos a nosotros o para generar las condiciones de inversión. Si no hay institucionalidad, hasta piden por ficha limpia los tipos. Si no hay una garantía de que las reformas de Milei van a durar con una coalición más amplia, con un acuerdo político más amplio, y bueno, la guita no va a aparecer. Entonces hay como que está esa visión doble. Por un lado las acciones suben, pero los bonos no terminan de subir. La inversión financiera está timbeando fuerte, pero el RIGI no camina, no aparece ni un proyecto de inversión que traiga plata en serio en Argentina. Entonces hay como una visión ahí contrapuesta. Que la clave es ver la sostenibilidad de este modelo. Ahí Estados Unidos quiere garantizar la sostenibilidad, quiere garantizar que esto haya venido para quedarse. Pero bueno, hay una marca característica de Milei en este año y medio de gestión, que es jugar en el fleje, o sea, jugar siempre ahí con lo último, con esto de que todo el tiempo parece que no es sostenible, porque desde junio del año pasado decimos esto no es sostenible, entró la plata del blanqueo, esto dejó de ser sostenible en enero, entró la plata del FMI en marzo, como juegan mucho con eso, tienen el apoyo del Círculo Rojo, más allá de que no sea su candidato principal, lo bancan igual. Entonces hay algo ahí en esa tensión donde por ahora le viene resultando. El tema es que es tan alta la apuesta que en el momento en que no te resulta, y se te llega a correr uno grande y se te corren todos. Eso es un conflicto, pero no tienen en otro a quien apostar, que ese es un poco el problema del Círculo Rojo y del general, que tampoco tienen otro en quien apostar, ¿no? No, obvio. Por eso la situación sigue siendo muy endeble, pese a que el gobierno todo el tiempo maquilla y trata de mostrar que no es así, porque si haces las cuentas de cuántos dólares se requieren para llegar a las elecciones, los dólares no están. No. Por eso no están para mantener el dólar así. ¿Y por qué? Porque pese a lo que diga el gobierno, el dólar ahora está a 1.100, 1.150. Hace 3 semanas estaba a 1.200, 1.250. Y cada vez más cerca de los 1.300, que implicaba estar más cerca del tope de la banda que del piso. El gobierno ahí tuvo que abrir contratos de dólar futuro, o sea, intervenir fuerte en el dólar futuro, como si fuera Kicillof en el 2014-2015. Muy fuerte. O sea, de hecho, estaba cerca de los récords históricos de ese momento. Ni Massa puso tanta plata, ni Guzmán, en futuros como puso Caputo hace 2 semanas. Son estrategias distintas igual. La de usar futuros o la de intervenir en el local, digo. No creo que Massa haya intervenido menos, sino que por ahí no lo hacían futuros. No, claro, porque Massa no estaba dentro de un programa con el FMI, o lo había incumplido, recién después de las elecciones lo hizo. Caputo hasta ahora le venía poniendo mucha plata al MEP también, como hizo Massa también en su momento. Pero igualmente los montos son parecidos. Hasta el acuerdo ahora con el FMI, Caputo venía poniendo mucha plata en el paralelo para frenar el paralelo con el dólar blend, que es un mecanismo indirecto, o sea, nadie lo ve, pero está ahí. Y después ponía plata seguido para bajar el dólar MEP y la sigue poniendo hoy. Pasa que se ven en operaciones de mercado muy de nicho, claro. Es muy difícil saberlo. Ahora, en el futuro pusieron de un día para el otro, abrieron muchos contratos para bajar las cotizaciones de futuro, los contratos de futuro de acá hasta diciembre. Pusieron mucha plata en el contrato de diciembre, que el dólar futuro lo que es un mecanismo como de cobertura o de especulación de cuánto puede valer el dólar el último día hábil de cada mes. Entonces el gobierno puso mucha plata para vender dólar futuro en diciembre a 1.250, algo así. O sea, un valor muy bajo de acá hasta fin de año para hacer bajar a todo el resto de los contratos y garantizarle a los inversores extranjeros o locales de que el dólar se va a mantener estable y que el carry trade va a funcionar hasta diciembre. Se hace una diferencia muy fácil. Si de acá hasta diciembre el dólar va a estar, según ese contrato, en 1.250 más o menos, la tasa de acá hasta diciembre sería del 25%. Pero si uno hoy le compra LECAPS a Caputo, tiene una tasa mucho más alta, que tiene una tasa del 30 y algo, depende del plazo en donde uno se meta. Entonces le puede hacer una diferencia muy grande en dólares que está garantizada por las ventas de dólar futuro que hace el gobierno. Entonces, de esa forma le da una señal al mercado de que la fiesta financiera va a seguir, y no es que va a seguir hasta las elecciones, sino que por eso el Banco Central interviene en la de diciembre, o sea, claro, hasta fin de año, y esto va a durar no importa lo que pase en las elecciones. Entonces... que es raro, ¿no? Porque todos sabemos que este esquema cambiario no va a vivir después de octubre. Claro, o sea, esa es la gran duda. El gobierno dice sí, esto va a seguir así, pero nadie le cree. Déjame dudar. Porque se va quedando sin balas para intervenir. No, y no sabemos si llegás a octubre. Claro. Esa sería la pregunta. ¿Qué va a pasar en el segundo trimestre del año? Por ahí yo tengo
mis dudas ahí. Como ahora tenés dólares que entran de la liquidación. El segundo semestre. Más o menos. Claro, el segundo semestre, pero el tercer trimestre Claro, sería. ahí va. Claro, sí. Después de la liquidación. Después de la liquidación, antes de las elecciones, ¿cómo transitas esos 3 meses? Porque incluso poniendo este blanqueo, lavado, lo que quieras, ¿cuántos dólares entran al sistema? ¿Van a dejar que entren a la parte bancaria o va a ser solo para la recuperación económica de mano de los narcos? Hay, viste, como dudas con respecto a eso, porque yo lo veo más en un tinte de consumo, porque hay un año que es electoral y todos los rifles están puestos en bajar la inflación, y eso es contraproducente con el poder adquisitivo, con el consumo. Entonces, si vos querés ese camino de desaceleración de la inflación y mostrar que tu índice empieza con 1 mensual, bueno, entonces la recuperación económica va a tener que demorar más tiempo. La apuesta es justamente a esta ancla salarial, a este cepo salarial, a que vos no tengas más guita, no puedas consumir más. Entonces la única forma de mostrar números mejores en la economía es que venga guita no limpia y movilice un poco el consumo, por lo menos en automotriz y inmuebles. Es la única explicación que puedo encontrar. Pero si vos tenés un boom de consumo, estás al horno. Sí, o sea, al mismo tiempo todo lo que dice el gobierno es mentira. Entonces es difícil, porque no es cierto que no hay pesos en circulación. Las 3 anclas que decía que tenía el gobierno ya no existen más. O sea, ya no existe más eso de fijar la cantidad de pesos en la economía, que Milei lo sigue diciendo, pero realmente no existe porque le metieron la maquinita. Hay más pesos por un artificio contable que también usaba mucho Massa y usaba mucho Kicillof y usaba mucho Lo que te dice Sturzenegger. Kirchner ahí, que Kirchner es el secretario de Finanzas, es que todavía no usaron esos pesos. Que están ahí depositados, son plata del tesoro que tiene el Banco Central, pero que no lo usaron. Pero la base monetaria amplia cuenta los depósitos del tesoro en el Banco Central. Creció, vos ese gráfico, no es que creció, hizo un salto así de repente. Pero bueno, lo que dicen ellos es que no lo están usando, esa plata está quieta. No, total. Sí, o sea, y toda la guita que está en plazos fijos y en LECAPS y en todos que están haciendo tasa de interés, porque Caputo es el negocio que está ofreciendo Caputo y Kirchner, tampoco lo estamos usando. Pero si yo mañana rescato mi fondo de inversión, el viernes puedo comprar lo que quiera. Claro. Dólares, ¿no? Porque además no hay más cepo, entonces podemos comprar todo lo que querramos. Mientras tanto, mientras los asesores financieros digan, sigan haciendo carry, está todo bien. Pero de un día para el otro empiezan a aparecer los pesos, ¿no? Como pasó en el principio de este año. Entonces sí, el gobierno, sobre todo yo también creo que el blanqueo nuevo que quieren hacer va más por el lado de tratar de reactivar la economía para no meter más pesos, porque si no esos pesos pueden ir al dólar y es lo que ellos no quieren, o a recalentar la inflación. Entonces están como en esta tratando de meter, de hacer algún plan preelectoral para que les vaya mejor en las elecciones, con Adorni haciendo anuncios, ¿no? Antes de su campaña. Del blanqueo supuestamente iba a entrar ahí, pero no llegaron a armarlo, pero el de Tierra del Fuego, el de los celulares, hay distintos, ahora querían lanzar que se pueda pagar autos en cuotas en dólares. Entonces hay varios anuncios para tratar de motorizar los ingresos y el consumo sin meter más pesos en la economía y sin que sobre todo sin que recaliente el dato de inflación, que es lo que ellos quieren bajar. Y en el medio, o sea, tratan de hacer eso y también de tratar de pisar los precios, ¿no? Los acuerdos con los supermercados, las negociaciones empresa con empresa, festejar que, por ejemplo, la semana pasada Luar bajó sus precios 25%, no sé si lo viste a eso, el gobierno decía, Sí. Bajaron un 25% por la competencia, por haber levantado aranceles y bajado impuestos internos, supuestamente, y Luar es monopolio de aluminio, entonces dicen, bueno, como baja el precio del aluminio local, va a bajar el precio de muchos insumos difundidos y va a bajar el costo de la construcción, y eso va a generar un circuito virtuoso para la economía local. Ahora, Luar baja el precio un 25% porque el gobierno actual le está dando las condiciones macroeconómicas o porque Donald Trump le puso un arancel y no le quiere comprar el aluminio, ¿no? Porque Luar lo que está haciendo es chorear a los argentinos. Es directamente un choreo con la nuestra también, porque tiene muchas cosas subsidiadas, particularmente la energía. Ellos hasta la entrada de aranceles vendían el aluminio más barato a Estados Unidos que lo que nos vendían a nosotros. O sea, esa diferencia de precio es el precio más bajo al cual exportaban. Es una locura, pero funciona de esa forma. Exportan a un precio más bajo que el mercado interno. Ahora que no pueden exportar más o que pueden exportar menos por ese arancel que le pone Estados Unidos, no les queda otra que colocar el excedente de producción adentro de Argentina. Entonces tienen que bajar el precio en Argentina para tratar de no quedarse con el stock, con el remanente y no perder el mercado. Sí, en un mercado muy deprimido también. Claro, se dan las dos cuestiones al mismo tiempo.
Pero, sobre todo, creo yo que tiene que ver con que se le está cerrando su principal destino de colocación de productos. Sí me parece importante todo lo que está pasando en Tierra del Fuego. Hoy salió en el boletín oficial las dos medidas, como la baja de aranceles para la importación de celulares, aire acondicionado y consolas. Siempre me olvido del... el plan nerdy. Plan platita, Plan gamer. Plan gamer. Sí. Plan gamer, bueno, puede ser. Está bien igual. Y el régimen simplificado para Tierra del Fuego, para que se suponga Tierra del Fuego pueda vender más barato también directo a los consumidores finales. Sí, más allá de la medida en sí o no, que creo que ya la discutimos en Decimos Cosas, ya no me acuerdo, me interesa la resistencia. Mañana hay un paro general en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, si vos lo ubicás en el mapa, ya te das cuenta de que es un conflicto, ¿viste? Como que la ves en el mapa y decís, qué difícil estar ahí. Porque no solo por las condiciones climáticas, sino porque es como difícil la frontera. Es una isla y la frontera está puesta con regla. Como viste las fronteras en África que la dividieron, que literalmente lo dividieron, pusieron una regla en el mapa y empezaron a dividirse los sectores. Las colonias se le empezaron a repartir así. Que no es una frontera natural, digamos. Viste que hay fronteras que decís, la bueno, cordillera con Chile. Y la cordillera, bueno, está claro, que es Mendoza y que es Chile. Un río. Bueno, ahí abajo es más complejo que eso. Y ya cuando ves Tierra del Fuego decís, bueno, es una zona importante o por lo menos difícil de defender como nuestra, con Chile ahí acosándonos. Y sí, con los británicos en una isla que forma parte de la misma provincia para Argentina. Total. Y al mismo tiempo siendo la entrada para la Antártida. Por eso, de todos lados, muy custodiada de todos lados, ¿no? Y más allá de eso, que sería como la visión más estratégica de pensar un desarrollo inclusivo, de que tiene que ver con una discusión de soberanía, que tiene que ver con que, digo, las fronteras se tienen y se defienden. No es que uno dice, bueno, listo, esto es así, y las fronteras se mantienen fijas por toda la eternidad, sino que si los territorios no se ocupan, los territorios los ocupan otros, y así funciona. Pero más allá de eso, me parece interesante la resistencia desde Tierra del Fuego. Creo que está siendo muy menospreciada desde acá, desde Capital, desde los medios. Yo no lo veo mucho, de hecho me cuesta hasta encontrar información, pero es un paro general de toda la provincia donde se empieza a dar algo interesante porque están, por un lado, los trabajadores de esas industrias en paro, un paro de la UOM. Por otro lado, los empresarios de esas industrias recontra preocupados y también el gobernador, porque es casi solo de esas industrias 1/3 del PBI provincial. O sea, le afecta directamente las cuentas públicas y el desarrollo de su provincia. Entonces, se da como esa conjunción entre tres actores que normalmente suelen tener mucho más tensiones y de repente, bueno, marcan una resistencia en relación a una política del gobierno nacional. Sí, totalmente. O sea, de hecho fue inmediato. En el mismo momento que Adorni hizo el anuncio, anunciaron el paro, hicieron una movilización grande. Ahí, sobre todo en ese momento, se viralizaron un poco más los videos de la gente movilizándose en Río Grande, sobre todo, y cortando ahí la ruta y haciendo asambleas en los lugares de trabajo, ¿no? Y siempre con fuego porque hace un frío de la concha de la lora. Y pues estar afuera es bastante hostil. Sí, es sí. muy hostil, es muy hostil. Imagínense, sí. O sea, hace mucho frío. Claro, por eso también se prende fuego. No, pero le da mística, ¿viste? Como que vos ves los tachos de fuego y decís, qué mística. Y sí, hermano, son menos 5 grados. No, obvio. Y sobre todo estando afuera para que se visibilice, si no estarían adentro de la fábrica, pero no lo vería nadie. Entonces es un problema. Pero sí, totalmente. Y hace mucho frío. Las condiciones son muy adversas. Y la gente vive ahí por esa fábrica. O sea, imagínense que si cierran la fábrica, como dicen los empresarios, que dicen, bueno, si esto se efectiviza, también hay que ver si se efectiviza, porque puede estar el decreto o no, pero el gobierno firma decretos y después no pasa nada también. ¿Viste? Entonces, pero al mismo tiempo, por eso también es tan importante las medidas de fuerza que ocurren de forma inmediata, ¿no? Total. Porque el gobierno puede firmar los decretos que quiera, pero después tienen que venir los celulares de afuera, tienen que generar, se tienen que efectivizar las medidas. Y que los laburantes, sobre todo, porque los empresarios medio que les chupa un huevo. O sea, los empresarios están, algunos... Siempre están en otra posición, obviamente. No creo que les chupa un huevo. No creo que les chupe un huevo. No, porque es suita, pero en parte sí, pero al mismo tiempo... No están en un plan de reconversión, eso seguro. Como que cierran la fábrica, por lo menos en Tierra del Fuego, no parecía que vayan a reconvertir el capital en otra cosa. No en Tierra del Fuego, pero sí en el resto del país. Obvio, pero no en Tierra del Fuego, que es la discusión que estamos teniendo. Vos viste el mapa, Gonzalo. No, pero totalmente. Hay que tener algo ahí. Entonces,
Sí, por eso. La gente no va a ir a vivir porque hace mucho frío. No, obvio, nosotros subsidiamos. Yo acá tengo mi celular ensamblado en Tierra del Fuego. Yo también, loco. No, pero digo, cagar. nosotros lo subsidiamos de esta forma, digo. Sí, Nosotros subsidiamos no a la gente que labura ahí, sino a los empresarios. Los empresarios se llevan la guita. ¿A dónde se llevaron la guita esos empresarios? ¿A diversificar en Tierra del Fuego? ¿A tratar de reconvertir la industria porque no podían competir con el exterior? No. Hoy, Chernahovsky, que es el dueño de Newsun, hay 3 empresas grandes que fabrican celulares. Las 2 principales tienen un proceso que viene de hace muchos años, financiando campañas políticas porque ahí ganan mucha plata, pero también expandiéndose. Que es una la del tío de Santiago Nicky Caputo, que es Mirgor, y la otra que es Newsun de Chernahovsky. Tío de Toto Caputo. Bueno, debe ser tío de Santi también. Sí, ahora no me acuerdo. Creo que es, el otro día lo leí, es primo del Toto y tío de Santiago. Ahí va. Pero medio segundo de Santiago. Bueno, la cuestión es que los tipos vienen diversificando su negocio. De hecho, Caputo exporta soja a partir del mismo grupo Mirgor. Y también tiene, obviamente, Nicky Caputo tiene empresas por todos lados y está comprando energéticas, porque es el negocio que se viene. También? Sí, es otra empresa, la constructora de Caputo. Pero no sé si es del grupo, porque vieron que para no pagar impuestos, por lo que charlábamos al principio, todas estas empresas hacen empresas, un holding en Luxemburgo, otro holding y así. En cambio, en Newsun es todo más ordenado. Y Newsun es solo un holding que, con la guita que hizo en Tierra del Fuego, con los celulares, aires acondicionados, se compró otra empresa multinacional que se llama P&G, Procter & Gamble, que tiene un montón de productos que uno ve en las góndolas, no sé, shampoos, productos de higiene, Gillette, todo un montón de marcas que estaban conjuntas en P&G y que las compra el tipo este. Y ahora también está comprando distribuidoras y generadoras de energía. O sea, los tipos se diversificaron, pero no se diversificaron en lo que se habían comprometido, que es a fortalecer en Tierra del Fuego, diversificar la matriz productiva, sino que agarraron los beneficios de los subsidios a Tierra del Fuego y se los llevaron a diversificar su matriz de negocios por el resto del país. Y de hecho sus balances lo muestran de esa forma, ¿no? Y ellos cancherean incluso con eso. Dicen, no, la facturación de mi empresa sí, es muy importante en Tierra del Fuego, pero cada vez menos. Y sí, con la guita que ganás ahí te la llevas al resto del país e invertís en otra cosa que nada tiene que ver con el régimen de Tierra del Fuego. Entonces ahí los empresarios cumplen un rol muy importante, que es la de no haber reinvertido las ganancias que tuvieron en Tierra del Fuego, que es un problema que no solo se ve en el régimen del Tierra del Fuego, sino en general en la industria protegida, en mayor o menor medida en toda Argentina, con la farmacéutica, la textil, que es que los tipos, en lugar de recibir subsidios para aumentar la productividad, su competitividad, reinvertirlo en el mismo negocio, lo que se hace es que el Estado termina subsidiando márgenes de ganancia, no subsidiando la industria como tal, sino que los tipos pueden hacer con la guita que ganan con la nuestra lo que sea, y lo que hacen es diversificarlo a otros sectores de la economía. Yo adhiero, el tema es que en lo concreto vos hoy en día podés destruir una industria en una provincia importantísima en términos de geopolítica, y al fin y al cabo la posibilidad de reconversión de esas industrias en Tierra del Fuego no tiene mucho sentido sin un esquema de subsidios. No, pero por eso, y sin una planificación menos. Y sin una planificación, sin ningún incentivo en la economía como para decir, bueno, vamos a fortalecer el mercado interno de Tierra del Fuego. La verdad que no. No, pero sí tenés fábricas instaladas que se pueden reconvertir, porque de base vos ya tenés fábricas con líneas de ensamblaje, etcétera. Depende el sector. Y de producción también. De producción, claro, porque en el celular no hay casi valor agregado, pero en aires acondicionados y televisión sí, y hay otros productos que generan mayor valor agregado. Ahora, eso solo se puede hacer con planificación porque vamos 50 años sin planificación y los tipos lo único que hacen es agrandar márgenes de ganancia. Entonces, yo creo que hay que defender el régimen de Tierra del Fuego, pero expulsar a esos empresarios. Sí, y hay que reconvertir profundamente. Claro, seguro. y sobre pero todo hay que hacer algo con Tierra del Fuego. A mí me preocupa mucho esa desidia en una provincia tan importante. Pero sobre todo porque es lo que está discutiendo Trump y China. O sea, hoy hay una guerra comercial por esto, no por otra cosa. Es para ver dónde van a estar instaladas las cadenas de suministro globales. Lo que quiere hacer Sturzenegger es desarmar una parte muy importante de las cadenas de suministro de Argentina. O sea, desarmar una parte de cómo se van construyendo las cosas en el mundo. Bueno, nosotros tenemos una parte importante de electrónica que se produce en una parte de nuestro territorio nacional. Vamos a regalarlo
el territorio como tal, eventualmente si se despobla la isla, pero al mismo tiempo desarmar un tejido productivo e industrial que existe hoy en territorio nacional. ¿Qué quiere hacer Trump con China? Quiere que las fábricas vayan de vuelta a Estados Unidos, que estas líneas de producción pasen a estar de vuelta en Estados Unidos, lo que se conoce como nearshoring, volver a que, en lugar del offshoring, de que las fábricas se vayan, que vuelvan a territorio nacional. Una relocalización productiva. Acá lo que quiere hacer Sturzenegger es la inversa. Sturzenegger quiere que toda la producción se vaya fuera de Argentina. Y bueno, así vamos a ir a un problema estructural que ya hemos dicho varias veces, que tiene un nombre que se llama Perú o Paraguay, Qué cuestiones pelado así. forro Sturzenegger. Te digo, cada vez que lo escucho me cae un poco peor y me sorprende lo mal que me puede caer una persona. Sí, porque además está en canchero también, Ay, está en banana. está re enganchero mal. Hizo un tweet de un amigo, me dijo, y yo leí eso y dije, no verosímil. Yo no conozco a una sola persona, somos todos economistas, somos pocos y nos conocemos. Caputo es una persona querida, sí, tiene amigos. Hay gente que dice que es una persona amable, lo quieren, dicen que es copado en el círculo íntimo. Nadie lo quiere a Sturzenegger porque es un forro, es un pelado forro. Vos lo ves y decís, ¿qué tipo forro? De hecho, ¿se acuerdan el video de él cuando lo expulsan, lo escrachan en la cancha de gimnasia? Gimnasia se va solo. Y él se va, pero lo disfruta, porque es perverso, porque es forro, lo disfruta ser malo. Es un villano de película, pero en la vida real. 3 veces no gobernó, ¿entienden? Como que tiene un placer en hacernos sufrir. Ay, perdón, tenía que sacarme eso de encima. No, está bien. No, a mí me pasa lo mismo, porque además con lo de Tierra del Fuego, él dijo Tierra del Fuego se tiene que transformar en un parque de diversiones. Sí. Además, sin tampoco ver que la geografía es distinta, porque Ushuaia es la ciudad que tiene turismo, Río Grande queda a más de 200 kilómetros y uno va... Sí, tiene por un la paisaje ruta. distinto también, ¿no? Como... Sí, en Río Grande no hay nada, o sea, no hay nada turístico. Es como Comodoro Rivadavia, yo amo Comodoro Rivadavia, pero turístico te embolás, no hay nada. Entonces, a mí me parece una gran ciudad Comodoro Rivadavia, pero no lo podés convertir en turista porque no va a funcionar. Claro. Entonces, lo mismo, algo parecido pasa allá. Pese a que el clima no es tan hostil, es hostil igual. Claro, hay mucho viento. En Ushuaia es mucho más lindo, yo no fui nunca a Ushuaia igual, pero... Todo el mundo dice que es precioso, yo también tengo muchas ganas de Pero ahí sí hay Pero bueno, hay turismo. ciudades que son más lindas, como que en general son las que están del lado de la cordillera, y después tenés las otras ciudades que son las más feas, que son las que están del otro lado, que no es que sean feas, es que no tienen el atractivo natural que tienen las otras, y además... Muy de país bananero querer que todo sea turismo, amigo. ¿Qué somos? ¿República Dominicana? No, somos un país industrial. Tenemos fuerza de trabajo capacitada, planta industrial. Basta. No. Basta de querer que seamos cualquier país de cuarta. No, incluso no se le ocurre hacer la de Bukele y poner una cárcel en Tierra del Fuego. Decir que todavía no se le ocurrió, porque podría ser, claro. No des ideas. Pero no, y además, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer particularmente ahí, porque además lo que tiene es que ellos también confunden la geografía, porque en Ushuaia está el Puerto Grande, que es donde Sí. entran los kits de ensamblaje, de producción para desarrollar en Río Grande. Pero el puerto de Ushuaia, como está destinado al turismo, ahí pasan un montón de cruceros y la prioridad lo tienen ellos, que son los que tienen la guita. Entonces hay veces que tarda entre 30 a 50 días los insumos que necesitan las plantas para producir están ahí clavadas porque no encuentran lugar para estacionar y para descargar en Ushuaia. O sea, si hubiese realmente un plan, se podrían hacer puertos de aguas profundas y de logística en Río Grande, que es lo que quería hacer China. Por eso también hay toda una discusión Sí, alrededor hay de la muchas isla disputas. que tiene que ver con la visita del Comando Sur de Estados Unidos para tratar de hacer un puerto de ellos para controlar todo ese lugar, que además es la puerta de entrada hacia la Antártida. Es que estamos tan cogidos. Hubo un momento donde la AmCham era medio mala palabra. O sea, todos sabíamos que hablaba de la AmCham y iba a decir algo en contra de Argentina y que un poco nos chupaba un huevo. Era como, me chupó la pija la opinión de la AmCham. Y de repente tenemos a todos los funcionarios hablando en esta conferencia para Estados Unidos, para y con, desde y para. Va a cerrar Toto y después Milei. O sea, es como... ¿Qué me Va a importa estar lo que buenísimo. quiere Estados Unidos? A Las mí? ¿Qué me barbaridades. importa? Las barbaridades que va a decir el Javito hoy van a ser... Y la semana pasada todos los presidentes de Latinoamérica en la CELAC ahí con China cerrando inversiones Sí. y nosotros acá con Milei hablándole a la AmCham. Y la AmCham diciéndole, no, pero nosotros queremos instituciones más fuertes. No me importa lo que ustedes quieran. La verdad, los desprecio profundamente. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en Argentina, entendés? Había algo, un consenso argentino medio anti-yanqui. Yo lo valoraba mucho. Para mí sigue existiendo. Pasa que los medios son todos financiados por los compañeros Sí, del Infobae norte. estaba ahí. Infobae es el medio de la directa. embajada. Infobae Transmisión directamente- directa, AmCham. Entrate todo lo que querés saber. Infobae no quiero saber directamente nada. labura así. O sea, de hecho, una de sus periodistas más
prestigiosos, ahora directamente vive allá. No solo su dueño, ¿no? Sino también Lehman ahora vive allá. Antes era el editorialista principal, el que estaba en la Casa Blanca con Alberto Fernández. Claro. Ahora directamente vive en Estados Unidos, se saca fotos con Milei. Pero al mismo tiempo, él publica una nota con Claver Carone, que ahora renuncia en el gobierno de Biden, de Trump, porque él tenía 120 días, creo, para hacer sus reformas, y ahora vuelve al sector privado, que era el jefe del hemisferio sur, ¿no? Como el encargado para América Latina, como un enviado especial de América Latina, que era el más halcón contra China, ¿no? Y él vuelve a decir lo del swap. Pero Y la embajada de China le dijo, ¿qué te metés la embajada en de mi China relación bilateral con Argentina, idiota? está cada vez más picante. Me encanta que haya cambiado el tono China en general, porque no es que lo cambió con Argentina en particular, sino que en general las embajadas chinas en los países están como en un tono más beligerante, banco. Sí, mientras Banco no se fuerte. transforme en que eso venga con más belicosidad Sí, real, ¿no? El problema es que, claro, en Occidente somos muy bocones y después Claro. nadie hace nada, o tipo Trump. Yo creo que los chinos si dicen que van a hacer algo, lo van a hacer. Como que no creo que sean tan bocones. No, por eso. Ahí hay que tener cuidado. Sí. Pero sí, está en esa. Y de hecho lo sacan al toque. Sale la nota en Infobae y a la hora sale una carta de la embajada de China, que además después terminan ellos hablando, diciendo lo de la CELAC, de que Sí. hubo toda una gira y que Argentina, o sea, Milei decidió no participar y mostrando... Era obvio que Milei no iba a participar igual, hubiese sido raro. No, Hubiese rememorado de épocas de bullying de la escuela, hubiese estado solo ahí al costado. Sí, pero al mismo tiempo hicieron un acuerdo entre privados, al parecer, entre China y las cerealeras de Argentina, entre las cuales hay una China, para comprarle soja y maíz, creo, a Argentina como una cuota para ampliar las compras que hace China, porque no le va a comprar más a Estados Unidos. Entonces ahí hay una parte de las negociaciones que al parecer le están haciendo, no sé si el Estado, la embajada o la Cancillería argentina, pero sí las cerealeras que son las que realmente manejan lo que pasa en Argentina. Son empresas privadas que cada vez tienen más poder sobre la base de toda esta disgregación nacional a la cual nos están metiendo Sturzenegger y Milei. Qué depresión, ¿no? Es una semana difícil esta. No sé, yo tampoco estaba tan ilusionada con las elecciones. Yo me deprimí No sé anoche. si es porque ¿qué querés empezó que te el diga? frío. Yo estoy... ¿Pero por qué anoche? Pero el partido de Boca fue una depresión total. No es un buen momento para hacer de Boca. No. Ni para ser argentinos tampoco. Tenemos a alguien acá del otro lado. Pero no es lo un de buen Boca fue momento. terrible. El primer tiempo parecía que lo pasamos por arriba y fue deprimente. No empatizo igual, perdón. No. El que debe haber salido bien parado fue Mauricio, ¿no? Después de un fin de semana tan choto, el lunes, ayer lo debe haber disfrutado. Pero realmente es deprimente. Ni bronca me dio ya ver el partido. Pero No bueno, sé. pasa. Puede pasar. Pasa. No, y también pasa, y voy a tomar una frase de la filosofía argentina, que es todo pasa. Todo pasa, siempre todo pasa. Y hay algo donde también, o por lo menos yo lo hago carne en esta frustración donde decís, che, no hay para dónde ir y parece que efectivamente hay esta cosa, ¿no? De que vos ves al gobierno en pija y lo ves ahí festejando y decís, ¿qué onda? Bueno, 2017 también Macri creía que iba a estar 20 años y al año siguiente se le explotó todo en la cara. ¿Yo quiero que le explote todo en la cara? No, yo quiero que pierdan profundamente. Y bueno, estas cosas pasan también, a eso voy. Así que voy a hacerme un anillo que diga todo pasa, claro. Necesitas que alguien te ponga acá voy a los tatuar paños. acá en el cuello tipo trapera, todo pasa. Así cada vez que me veo al espejo digo, todo pasa. Si tranqui. sucede, conviene también. Dicen No, del otro lado. ese es más peligroso. Sí, Si sí, sucede, conviene porque terminas en cualquier lado. Ese podría ser para masa. Si sucede, conviene. No, totalmente. Todo lo que, igualmente las cosas que venimos diciendo alrededor de la economía siguen estando vigentes. Los tipos para controlar el dólar tienen que controlar el dólar futuro, controlar el dólar a través de llamar a las cerealeras, para controlar los precios tienen que ir a buscar a los supermercadistas, para controlar los precios tienen que bajar los salarios, hay un montón de cosas, está todo realmente atado con alambres y dependen de un crédito que le dio el Fondo Monetario Internacional que se acaba y que parece que no van a cumplir las metas si no toman de vuelta miles de millones de dólares en deuda de acá a las próximas semanas, porque esto tiene que salir en las próximas semanas, y si no llegan a las elecciones. El JP Morgan dijo salgan en agosto de Argentina. Total. O sea, no es que ganó la ciudad de Buenos Aires, que además es una elección a concejales de la ciudad de Buenos Aires. ¿A quién le importa? Vos no votaste en la ciudad de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires,
¿Sabés quiénes son los...? Nombrame 2 diputados provinciales de la Ciudad de Buenos Aires. Seguro no lo sabés. Yo tampoco sé los concejales de Comodoro Rivadavia. Nadie sabe a qué estábamos votando ni qué era. Y ahora parece que... Bueno, pero era una elección muy nacionalizada. No, Igual obvio. hay resistencias también, no solo desde la parte política, sino, bueno, lo de Tierra del Fuego, pero también cada miércoles en el Congreso. Digo, hay una cuestión también donde están tan comprados los medios de comunicación que uno ve una hegemonía, o pareciera una hegemonía. Después hay datos que te sacan de esa hegemonía, la mitad de la población no fue a votar, digo, hay un montón de cosas ahí que decís, bueno, pará, tan en pija no están. Pero bueno, también, digo, yo soy humana, me reconozco en que a veces es más fácil, a veces es más duro, porque es más difícil ver un horizonte in this world. No, y las cosas cambian rápido y cada vez más rápido, ¿no? Sí. Con la aceleración de la tecnología. Pero ¿entendés que tenemos un presidente que hizo una estafa cripto y no pasó nada? Y había una comisión de que lo iba a investigar y el chabón la cierra. El mismo chabón que decía a las universidades, si no quieren que las auditen es porque son unos chorros. Y vos decís... Y Alberto Fernández era el capitán Beto y al año es un pari internacional. O sea, está encerrado hace 2 años Está encerrado hace 2 años en un departamento. Está en Puerto Madero, pero está encerrado. ¿En Puerto Madero? Claro, pero no se mueve de ahí, no puede salir a la calle. Y no. Pero por eso, Macri era el rey del mundo en 2017 y después pasó al ostracismo. Macri es tremendo y de repente es un pasado de clona a las 11 de la mañana. Como dijo Larreta, de un día para el otro nadie te atiende más el teléfono. Es terrible, la política es terrible. Y lo peor es que a ellos ni siquiera, no es que le va a pasar eso. Larreta se puso contenta por un 8. Pero bueno, lo de Milei es más grave porque van a terminar presos. Si en un mundo justo terminarían presos o peor, ¿no? No sé igual que es peor, pero Sturzenegger tendría que terminar colgado en la plaza. Caputo medio que también. Milei no sé, ¿vieron? Milei está en otro plano astral. Pero los tipos estos que realmente toman las decisiones... Sí, Bullrich, Sturzenegger en un mundo y justo, Caputo necesitamos algo un poquito más fuerte. Tendrían que terminar como hubo un proceso en Italia que culminó... Muy lindo, muy hermoso. Donde en realidad los agarraron en otro lado, pero para que el pueblo pudiera tenerlo en sus manos, lo llevaron a la plaza de Milán. Por eso. Es algo que se recuerda hasta hoy en día. Y las cosas suceden rápido. Entonces, y si Milei llegó a ser presidente, vos podés hacer lo que vos quieras de tu vida. El tema es que yo veo la misa, ¿viste? De repente digo, estos 5 virgos, boludo, están determinando la agenda nacional. Yo me quiero morir. No sé si determinan. Sí, puede ser la agenda de medios, pero uno ve el resto de los programas de carajo y no llegan a 1000 personas en vivo con toda la guita del Estado. Sí, eso sí. Los que metieron los nuevos no les va bien. De hecho, cambiaron los protagonistas, están cambiando ahí porque no les va bien. No conozco a nadie más que no sea el Gordo Dan y sus secuaces. Y porque además son malos. Cuando no está el Gordo Dan sentado, baja toda la audiencia porque es aburrido. Hay uno que es muy parecido al Buni, yo no quiero ser prejuiciosa, pero es como el hermano grande del Buni. ¿El de lentes? Yo en un momento pensé que era el Buni, no te voy a mentir. No, el otro. No, pero ese es como tonto. el Rufo, pero Pero ese es tonto. El Buni es piola. Este es tonto. Es el Tonio, le dicen. Ah. Sí. No, pero tiene toda la pinta de ser tonto. El Buni tiene pinta de ser más pillo. Perdón, pero hacen chistes y yo digo... ¿Qué pasó, boludo? Éramos un país grande. Claro que lo somos un país muy grande. Somos un país con sentido del humor, con sarcasmo, ironía, y hacen chistes de Virgo, ¿entendés? Entonces digo, ¿qué pasó? Y bueno, los virgos también se pueden reír, ¿no? Sí, pero sean graciosos por lo menos. Por eso no cogen, chicos. No es porque son feos, es porque no son graciosos. Bueno, pero también las audiencias y nuestros consumos están muy segmentados. Eso también. Sí. Así como a ellos lo ven 10.000 personas. Al camarada Luquita Rodríguez lo ven 40, 50.000. Pero no es que está todo el mundo. También. Es mucho más gracioso, obvio, pero no tiene la guita del Estado atrás, eso voy. Y al mismo tiempo, o sea, las visualizaciones cambian un montón y la gente consume mucho más a Miguel Granados que a eso. Bueno. Incluso que a Rosenblatt. Gracias. Me voy a pegar un tiro, no, gracias. Todo puede ser posible. Por bancarnos, necesitamos más bancadas, así que los links están abajo. Hay algún QR no es suficiente. En la pantalla. Estoy triste, pero hay una forma de ponerme contenta que se llama dinero. Que se llama transferencias a Delirio, eso me pone muy feliz. Además, ahora no van a ser perseguidos por nadie, pueden transferir los montos que ustedes quieran, en cualquier moneda que ustedes quieran. $dólares no regularizados, lo charlamos, aceptamos todo. Les pasamos una dirección, claro, y lo vienen a poner presencialmente, total, nadie los va a perseguir. No pasa nada, nadie los va a perseguir. Claro, y si pagan impuestos son boludos. Acá abajo están todos los links, entonces, y nos vemos el jueves en Un Mundo Feliz y el martes que de vuelta viene. Otra decimos cosas. Nos vemos.